Hola, ¿qué tal, adictos? Y bienvenidos a otro video aquí en el canal de El Joseo. Recuerden que este canal está dividido en dos, en videos en SEO para YouTube y en SEO para Google, que es como el principal. Hago semana un video para YouTube y la siguiente semana para Google, etcétera, etcétera, etcétera. Para esta semana quedaba una de Google y uno muy bueno, que es ¿qué son las etiquetas H y para qué sirven o cómo nombrarlas, por decirlo así? Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar de una vez con esta inyección de SEO y es ¿qué son las etiquetas H? Las etiquetas H son como ese mecanismo que tienen los desarrolladores y nosotros los SEO para dentro del código darle a conocer a Google la estructura y la jerarquía del contenido dentro del sitio. ¿Esto para qué? Por ejemplo, ahorita vamos a ver, si es un H1, pues tiene mucha más relevancia de pronto que un H2 y Google va a entender, listo, este es el tema principal, estos son los subtemas. De hecho, vamos a ir de una vez a aquel ejemplo. Miren que si yo pongo... Eh, este es un ejemplo que de hecho estaba haciendo un video antes, pero no pude grabarlo porque hubo un problema. Pero el tema es que lo que quiero que se queden es esto. Este es un H2, así están nombrados dentro del código, y lo que está dentro de esas lineecitas es el H2 correspondiente. Entonces lo que quiero que se queden es precisamente esa jerarquía de contenidos. Si se dan cuenta, el H1 es el tema principal, el H2 es el subtema que está debajo, ¿cierto? Es lo que contiene el H, digamos que el H1 contiene el H2, que a su vez el H2 contiene el H3. ¿Qué pasa? Ahorita vamos a ver en un ejemplo. Miren que si yo guardo esto, por ejemplo, y lo guardo como .xml, si no sabían HTML, si no sabían, se pueden hacer páginas web desde blog de notas, ¿sí? Obviamente que ya después se le mete más tema como tal. Pero así básicamente se nombra algo. Si yo cojo este, que es ese el HTML que tengo, miren que aquí sale el hola, mucho más grande. Miren que el HTML de por sí ya detecta que es el tema principal. Y abajo el H2, después vienen este que sería el H3 y acá abajo vienen los H4. Después hola 5 de H5 y hola 6 de H3. Si se dan cuenta, todo es una jerarquía y todo está accidentado, por decirlo así, algo dentro de algo, etcétera, etcétera. Esta es importante porque esta es la lógica y la clave para pasar al segundo punto de este video, que de hecho es cómo yo nombro los H dentro de mi sitio, dentro de mi URL, etcétera, etcétera. Y es básicamente siguiendo esta misma lógica. El tema principal es el H1 y de ahí para allá los subtemas están contenidos dentro de, bueno, el H2, el H3, etcétera. De hecho, aquí traje unos ejemplos. Miren que estemos en un blog, dice cómo elegir una computadora, ¿sí? De eso se trata. De hecho, ahí me está vibrando el celular. Entonces, ¿qué pasa? Este debería ser el H2. Miren que con la herramienta SEO que siempre les he dicho, SEO Meta, miren que sale de H2 cómo elegir una computadora. Ese es el tema. ¿Qué pasa? Después vienen los subtítulos, que serían esos H2 que están debajo, que sería computadora de escritorio o portátil, ¿sí? Después aquí abajo dice Windows o Mac. Son H2 ya que están dentro de ese H1 gigante de cómo elegir una computadora, Windows o Mac, etcétera, etcétera. Son puntos importantes. Potencia y rendimiento. Todos estos son H2. En este caso, este ejemplo es sencillo en temas de nombramiento de H2, porque está el H1 y el H2, pero aquí tenemos otro, ¿sí? Eso es un medio de comunicación importante aquí en Colombia, se llama La Silla Vacía, y como sabemos, los medios muchas veces se estandarizan y le meten mucha lógica, por decirlo así, a temas de nombramiento de H, de pronto metaetiquetas, etcétera. Entonces miren que tenemos el tema principal de la noticia, que este debería ser un H2, ¿cierto? Ahorita lo vamos a comprobar. Y después bajamos, está este de ella baila sola. Aquí que es importante porque justo salió en el ejemplo. Tratar de en el H1, pues obviamente colocar esa palabra clave que ustedes quieren posicionar, la principal. Y en los H2 y H3, bueno, y de ahí para adelante también colocar palabras claves que les gustaría posicionar, pero con menor peso, ya que les están dando esa jerarquía. Miren que aquí ella baila sola, pues no es una palabra clave de pronto que uno quiera posicionar. No, bueno, no sé cómo será la estrategia de ellos, pero esto de pronto será una forma de una oportunidad de mejora. Aquí colocar una palabra clave. Si esto baila de la carrera musical de ella, por ejemplo, pondría carrera musical de el nombre de la señorita, bueno, de cualquier persona. Si es esto, nada más lo veo por encima, ¿listo? Pero aquí lo que les quería mostrar, este es otro H2, ya que es un subtítulo, también se podría ver. Pero aquí miren que hay una subsección que se llama historias relacionadas. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, esta historia relacionada puede ser un H3
Y estas historias que están dentro de ese H3 deben ser, siguiendo la lógica, aquí se las muestro, deben ser un H4. De hecho, aquí está el ejemplo vívido de este mismo que, como vuelvo y les digo, ya había grabado este video, pero bueno, lo hice otra vez, pero no me importa. ¿Listo? Entonces miren que aquí está historias relacionadas, es un H3, miren, está nombrado como un H3, y dentro de este H3 están estos títulos de las noticias que están dentro de historias relacionadas, que serían un H4, miren, Gustavo Bolívar, etcétera, 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 5 formas, etcétera, 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 y los 3 frentes de peleación, que todos están contenidos dentro de ese H3 que es de historias relacionadas. Después me puse a buscar, oye, ¿qué es el SEO? Debería salir un buen artículo, pues de hecho con muy buenas aplicación de Hs, y efectivamente sí salió. Este es el primer artículo que sale cuando ustedes ponen qué es el SEO. Y efectivamente está la idea principal, ¿sí? La idea principal, que es el SEO y por qué lo necesito. Y si nos vamos acá, como se pueden dar cuenta, está acá posicionado. Quiere posicionar esa palabra de qué es el SEO y por qué lo necesito. Y precisamente es el tema principal. Algo aquí importante, que simplemente para aclararlo, aparte de colocarle esas palabras claves, siempre los H's tienen que ser visibles para nosotros, las personas que visitamos eso. No podemos, si aquí dice que es el SEO, por decirlo así, no podemos decir cuánto cobra un SEO, o algo que no esté dentro del contenido y sea visible, porque eso puede resultar en penalizaciones. Entonces miren que él colocó este tema muy bien. Después viene un subtítulo de dónde surge el término SEO, ¿sí? Miren que lo puso como un H2. Si nos vamos acá, ya dice la prueba. Él lo puso como un H2. ¿Qué pasa? Está diciendo, listo, esto se trata de qué es SEO, pero también quiero explicar que es relevante es de dónde surge el término SEO. Y si yo busco esto, que si se dan cuenta es una palabra clave, mucha gente buscamos de dónde surge el término SEO, qué significa SEO, etcétera, etcétera. Miren que eso lo dice acá, y como se pueden dar cuenta de dónde surge el término SEO, está en tercera posición, es decir, está posicionando también esa palabra clave, ese término de búsqueda, cosa que está muy muy bien. Después seguimos vacando y que es el SEO, eso sería otro H2, autoridad y relevancia. Y acá está una parte interesante que es, el SEO se puede dividir en dos grandes grupos. ¿Qué pasa? Si él lo ponía como subtítulos, este podría ser un H2 y este on-site podría ser un H3, ¿sí? Porque está dentro de H2, y el off-site debería ser también un H3. Todo, vuelvo y lo repito, con esta jerarquía como tal. Todo está contenido en algo. Los H, me faltó decirles, pero bueno, aquí se puede ver, pero sin embargo lo digo. Los H van hasta el 6. Bueno, H6, pero pues lo importante en SEO y lo que yo hago como tal día a día es tratar de prestarle más atención al H1, al H2 y al H3. Estos son como los que más se trabajan, porque al hablar de jerarquía, pues Google le va a prestar mayor atención al H1 y después le va a prestar mayor atención al H2 y después al H3. ¿Sí ven? Todo como es jerarquía. Ya después el 4, 5 y 6 ya no los tomará casi en cuenta, porque pues ya es la última, lo menos relevante. Él dice que esto es lo menos relevante, por lo que yo le voy a hacer más focus a las primeras. Entonces este es el video, así son las H. Eso fue un archivo aquí HTML que me acabo de hacer para que vean. Estoy hackeando la NASA. Voy a traer otro video de temas importantes que uno debe saber como SEO en temas de código. Y uno pues ya se los adelanté, que pues es el H, pero lo vamos a seguir viendo en profundidad. ¿Es importante saber esto? Sí. Porque nosotros, como ustedes bien saben, o bueno, si se están incorporando en el mundo de SEO, nosotros vamos muy de la mano, tenemos que estar muy de la mano con los desarrolladores web, ¿sí? Con los desarrolladores web, diseñadores, etcétera, etcétera, pero pues principalmente con desarrolladores web como tal, para hacer temas de SEO técnico enfocados en esto. Entonces ya este es el video que les tenía para hoy. Esta es la inyección de SEO. Recuerden suscribirse si quieren saber más sobre SEO. Ya llevo unos 10 videitos de SEO que sé que pueden servirles. ¿Listo? Entonces esta es la inyección de SEO y no siento más. Nos vemos en otra inyección de conocimiento. Chao, chao.